Para que puedas seguir disfrutando de mi contenido sensual, te invito a darle clic en la campanita y clic en el cuadrito marcándolo con una palomita para no perderte ninguno de mis vídeos cada vez que yo suba uno. Muchas gracias y sigamos creciendo juntos. Hey, muy buenos días, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien, todos y todas y cada uno de vosotros o de ustedes, ya que hoy estamos aquí con otro nuevo video más del mes de RoteMG. Y el día de hoy vengo a enseñarles lo que es el calendario de los eventos que empezó el 1 de agosto y termina hasta el 5 de septiembre. Les explico rápido, chavos. El mes de RoteMG es un festejo que tienden a festejar los jugadores, válgame la redundancia, el cual festejan el aniversario de DK Games, y mucho antes atrás se festejaba el aniversario de este juego con la finalidad de entretenerse, disfrutarla o pasarla bien. El año pasado empezó a finales de junio y terminó a mediados de agosto, y esta vez empezó el 1 de agosto y termina hasta el 5 de septiembre. Pero bueno, como ustedes pueden darse cuenta, en cada día hay un pequeño dungeon, y en ese dungeon al lado hay un pequeño cofre, lo cual nos quiere decir que en ese dungeon hay un evento de un cofre. Y para desbloquearlo tienes que hacer diferentes actividades, ya sea por ejemplo eliminar a todos los enemigos o nada más eliminar a los jefes. Y es lo que el día de hoy vengo a explicarles de cada portal o cada dungeon. Empezando el mes de agosto y terminando hasta principios de septiembre, tenemos lo que es la Oryx Horde. Bueno, este evento lo puedes encontrar en el reino y consiste en lo siguiente. Primero, puedes encontrar a lo que son los enemigos que luego tiendes a encontrar en el castillo Oryx, nada más que en esta vez los puedes encontrar de piedra, con diferentes ataques, pero por lo general no son todos los enemigos, pero bueno. Empezando por los enemigos principales que tiendes a encontrar en el castillo, después te enfrentas a los guardianes de piedra y después te enfrentas al Oryx de piedra. Yo he estado jugando en este evento y en lo general pues pienso que la dificultad se encuentra entre la media y la alta. Los ataques con los que hay que tener precaución son de las espadas, las cuales hay como un pequeño arito el cual te sigue y este deja como pequeña electricidad la cual puede matarnos. Y una vez ya derrotado los guardianes de piedra te vas a enfrentar a lo que es el Oryx de piedra, acompañado de un fantasma el cual nos va a atacar de diferentes maneras. El Oryx de piedra nos va a atacar con una pelotita la cual expande diferentes ataques y esta deja como un charco musgoso el cual nos hace daño. Y el fantasma acompañado del Oryx de piedra tiene diferentes ataques, los cuales son a corta distancia, pero estos tienen el efecto de boomerang, los cuales regresan el ataque hacia él. Y yo lo que recomiendo para los que principalmente van empezando es que le hagan pequeños daños para que así ustedes puedan obtener alguna que otra bolsa que tenga un token, o a lo mejor que tenga ítems, o si no las pociones aleatorias. También existen nuevos eventos como el de Lost Hats, que por su traducción son los pasillos olvidados, pero en este caso en el reino puedes encontrar lo que es una estatua la cual nos va a estar atacando, al igual que un fantasma que este le va a estar rodeando y va a tener diferentes ciertos ataques. Su dificultad está muy difícil porque tiene muchísimos efectos los cuales te pueden tocar a ti y estos efectos nos dañan aún más de lo normal. Y al finalizarlo, en este caso cuando lo hayamos derrotado, nos va a dar alguna que otra poción, y en caso de la bolsa blanca nos va a dar lo que es una capa sangrienta, lo cual es un ítem bastante potente para el rogue, o en este caso el pícaro. Y al finalizarlo también nos va a abrir lo que es el portal de los pasillos olvidados, el cual para no salirme de la tangente explicaré después. Ahora bien, vamos a lo que son los eventos. Los primeros días en Shatters hubo un evento el cual nos daba otro cofre extra una vez derrotando a los 3 jefes y derrotando al último cofre. Derrotando ese cofre nos daba alguno que otro ítem externo de ese portal, o si no también nos daba otros ítems de ese mismo portal. La semana pasada en el dungeon de los puppets, que por su traducción es el escenario de las marionetas o el teatro de los títeres, hubo un evento en donde tendrías que derrotar a los enemigos y al jefe, y una vez derrotados te daban un cofre el cual tenías que derrotar para así obtener ítems, tokens, pociones, las cuales te daban diferentes efectos, o si no también te maxeaban tus estadísticas, el cual yo no pude asistir a este evento porque estaba grabando video en esta ocasión. Actualmente en este dungeon ya no existen los cofres.
Y en este fin de semana también hubo un evento en Ocean Trench donde tendrías que derrotar a todos los enemigos, incluyendo a la jefe, en este caso a la jefa, Tresan Rean Goldless, no sé, pero bueno, una vez ya derrotados te daba otro cofre y este te daba tokens, ítems, incluso hasta skins, hubo skins, el cual no me tocó a mí por mala suerte, no sé. Ahora yéndonos al evento de esta semana, que es el del Undead Lair, que por su traducción es la guarida de los muertos. Primero tienes que derrotar al jefe Septavius y a sus spawns, que en este caso son los fantasmitas. Después exploras todo el dungeon y derrotas a todos los enemigos, en este caso incluyendo a las trampas, incluyendo a los slimes, incluyendo a los robots y todos ellos. Una vez derrotado todos los enemigos te va a aparecer el cofre y este se va a hacer vulnerable después de 15 segundos, lo cual es un tiempo en lo que para que te puedas teletransportar y preparar para que le hagas daño. El daño por lo regular tiene que ser un daño muy aceptable para que así pues no se confunda y pues en este caso te pueda dar buenos ítems. Y una vez ya derrotado el cofre o destruido, te va a dar tokens, te va a dar pociones, de estas que luego salen aleatorias, o si no también te da droga, o también comida para que puedas alimentar a tu pet. Si no, también te puede dar ítems como el arco madre que está activo en este mes, o la espada de la iluminación que puedes encontrarla en el Abyss of Demons o el abismo de los demonios. Algo muy curioso cuando hay evento en los cofres y son muchísimas personas en un dungeon, no tienden luego los impactos a darle al cofre, no sé por qué, pero lo más recomendable es que ustedes utilicen algún ítem que tenga shot hit múltiple targets, lo cual quiere decir que los impactos atraviesan al enemigo, y es lo que yo más les recomiendo que utilicen en los cofres. Algo muy importante también que quiero que sepan es que en esta semana vuelven los eventos, en este caso de los que estuvieron en abril, que es el conejito de Pascua, y también la próxima semana va a volver lo que es el Leprechan o el duende de la suerte, pero bueno, estos van a estar en forma de piedra. También estarán presentes lo que son los tokens que pueden ustedes agrupar para así formar bolsas, y también vuelven lo que son los ítems que estuvieron en otras ocasiones. Algo muy curioso es que este también es algo similar al Mega Man del DLC de este juego, el cual no voy a mencionar en este video. Estos personajes ya aparecerán en el reino, ya no es necesario que aparezcan en alguno que otro lugar, sin embargo ya sería cuestión de buscarlos para así que tú los derrotes. En el calendario, como ustedes podrán darse cuenta, hay unos signos de interrogación, lo cual nos hace referencia a que va a haber algo a la Mystery Box. Y bueno, la Mystery Box puede obtener dos cosas: ítems que pueden ser comprados con oro y el oro se compra con dinero real, o si no también pueden haber ítems aleatorios que en este caso se pueden comprar con fama. Como podrán darse cuenta, ahí he comprado 5 ítems que son los máximos que me puede dar comprándolos como fama. Ahí vemos que me ha dado 2 llaves y 3 pociones aleatorias. Pero bueno, eso nada más quería enseñarles y vamos ahora sí con lo demás. En el Tomb of the Ancient, que por su traducción es la tumba de los antiguos, habrá otro evento diferente, el cual para obtener un cofre lo que tienes que hacer es ir por los pasillos y encontrarte un botoncito el cual tienes que oprimir por 4 o 5 segundos si no mal recuerdo, y una vez oprimiendo todos los botones que desactivan unas torretas, lo que tienes que hacer es regresar nuevamente, derrotar a los 3 jefes y ya después, una vez derrotados, te va a activar lo que es el cofre. La última vez que hubo un evento allí fue de esa forma, y ahora no estoy seguro de qué manera vaya a ser. A lo mejor qué tal si hay que eliminar a todos los enemigos que se encuentran en ese mismo portal o cosas por el estilo. En el Manor of the Immortals, que por su traducción es el pequeño mundo de los inmortales, lo más seguro es que tengas que derrotar a todos los enemigos al igual que en el Undead Lair, y tengas que derrotar también al jefe. Después, una vez ya hecho esto, incluyendo a los que se encuentran ocultos en los libreros, te va a dar lo que es el chest, que este se activará durante 15 segundos y ya después tú tendrás que derrotarlo o destruirlo en este caso. Y después, una vez destruido, pues te va a dar ítems, en este caso no sé con exactitud cuáles sean, pero a lo mejor también te va a dar algunas skins que tengan relación con ese mismo dungeon. Pero bueno, a finales del mes de agosto en Puppet Master Encore, que por su traducción es el encantador amo de las marionetas o títeres, al derrotar al jefe y al derrotar a los enemigos que se encuentran por ahí, nos va a dar lo que es en este caso el cofre,
Y una vez ya pasado 15 segundos lo vamos a derrotar, lo vamos a destruir y este nos va a dar sus respectivas cosas. Por ejemplo, nos va a dar ítems, tokens que todavía van a durar en ese mes. También nos van a dar pociones, alguna que otra skin y cosas por el estilo. En Mountain Temple, o en el templo de la montaña. La última vez que hubo evento aquí, tenías que derrotar a las torretas que se encontraban en ese dungeon, las cuales tenían forma de estatua. Y estas te atacaban dejándote tranquilo o quieto. Y bueno, una vez ya derrotadas te daba lo que era el cofre, el cual tenía una durabilidad de 15 segundos y ya después podías hacerle el daño que tú quieras. Y este te daba skins, pociones y alguno que otro ítem. Solo que esta vez no estoy seguro del todo qué es lo que vaya a dar, que probablemente también sea lo mismo, incluyendo los tokens que son los de piedra, los de pasto o los de Lorix, que en este caso los de pasto son los de musgo, pero bueno. Y bueno, damas y caballeros, ya para finalizar vamos con el último dungeon, que en este caso es el Nest, que por su traducción es el nido. Este es uno de los nuevos dungeons que sacó DK Games al juego, que dio a luz a finales de julio. Y habrá un evento a principios del mes de septiembre, ya casi finalizando el mes de RoteMechi. Y bueno, el evento, en este caso lo que vendría siendo el chest, para poder desbloquearlo, lo más seguro es que tengas que eliminar a todos los enemigos, ya sean las avispas, las abejas, las larvas, los panales, el tromp, y me refiero al segundo pasillo. Incluso también tienes que eliminar al jefe, que en este caso es la reina abeja asesina. Y una vez ya hecho todo esto, el cofre se activará, tendrás que esperar 15 segundos para poder destruirlo. Y una vez ya destruido te dará ítems de ahí mismo, que en este caso son las armaduras que tienen los colores de las mismas abejas que están allí. También te dará a lo mejor el set de la cazadora, te dará los ítems del arquero. O a lo mejor también te da las clots, que en este caso son para pintar a tu personaje. Y alguno que otro ítem externo de otro portal. Seguramente a lo mejor te dará algún Moss Token, alguna Stone Token o una Oryx Token. O si no también te va a dar alguna que otra poción, que en este caso son las SB, que son las aleatorias. Pero bueno, no he jugado de todo en el portal, pero tengo el conocimiento de los ataques que tienen los enemigos y pues muchas cosas así. Pero bueno, como siempre, espero que el video les haya gustado y de ser así, por favor regálame tu trozo de me gusta que no cuesta absolutamente nada. Compártelo con tus amigos y si gustas también puedes suscribirte a mi canal para que yo me siga motivando a hacer videos como este. En la descripción de este video también encontrarás mis redes sociales tanto Facebook como Twitter. Para el próximo video también puedes dejarme tu sugerencia aquí en la caja de comentarios. Con respecto a la teoría de la white bag, la serie la voy a suspender y la voy a subir próximamente porque ahorita mismo voy a estar ocupado jugando en los eventos. Así que chicos y chicas, yo me despido y como siempre nos vemos dentro de otro video. Like y favoritos y hasta la próxima.